Estimados amigos, estos días, sobre todo por la controversia que se ha producido entre los Estados Unidos y Colombia, se ha puesto realmente a gran nivel de expectativa mundial el tema de los emigrantes y las deportaciones. Como yo decía el otro día, este es un tema que indiscutiblemente los guatemaltecos vamos a tener que enfrentar. Pues simple y sencillamente porque hay una gran cantidad de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y hay una política clara de parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos de poner orden en una serie de cosas que en ese campo ha habido. Yo quiero decirles que lo primero que hay que hacer es entender la magnitud del problema que tenemos como guatemaltecos. Como yo decía, la primera cosa es entendamos que hay entre 1.8 a 2 millones de guatemaltecos que se supone están viviendo en los Estados Unidos. No todos ellos son ilegales, no todos ellos son braceros, como decía el otro día. Gran cantidad de ellos tienen título universitario, muchos otros son empresarios, muchos otros tienen 20, 25 años de vivir allá. Es decir, el problema se debe reducir, yo diría que tal vez a un 30-35%. Y dentro de eso está el grupo que realmente ha sido conflictivo. Los que han tenido problemas con la justicia en los Estados Unidos o los que han tenido algún mal comportamiento y quién sabe qué. Así que sí debemos nosotros prepararnos en Guatemala a recibir un contingente de repatriados. Ahora les quiero decir que también hay que tomar en cuenta que el último año, por ejemplo, en el 2024, emigraron hacia los Estados Unidos 300,000 guatemaltecos y fueron deportados de allá para acá 61,000. Quiere decir que 240,000 más se quedaron allá. Por otro lado, nosotros tenemos un problema serio, que este es un problema de humanidad, es un problema de solidaridad humana y de solidaridad con nuestros coterráneos. Y es el problema de los niños desaparecidos. Esa gran cantidad de niños que han desaparecido en el camino y que se estima que son de 213,000 niños que están y jóvenes que están en el limbo. No se sabe qué ha pasado con ellos, no se sabe si han muerto, si están perdidos, si hay conocimiento de sus padres que existen, si están en poder de mafias dedicados a trabajos que pueden ser sexuales o trabajos onerosos o una serie de trabajos de migrantes. Nosotros no lo sabemos, pero definitivamente esa es una función del Estado guatemalteco, poner interés en qué ha pasado con esos niños. Con respecto a las deportaciones que se están anunciando, pues el año pasado, en poder de otro gobierno, que no era el gobierno del señor Trump, deportaron 61,000 guatemaltecos y esos 61,000 guatemaltecos llegaron a Guatemala. El asunto está en que, como decía, habían más o menos 300,000 que se iban a los Estados Unidos, pero ahora yo estoy seguro que hay muy poco interés o ha reducido considerable el interés de ir a los Estados Unidos ante toda esta situación que está aconteciendo. Así es que, digamos, las deportaciones que se hagan ahora van a ser más significativas en la reducción del grupo de guatemaltecos que están allá, porque el flujo hacia los Estados Unidos va a reducirse. Algunas personas me preguntaron que qué había hecho yo en el año 93, cuando
estábamos luchando por repatriar a los guatemaltecos que estaban en México y de reubicar a los guatemaltecos que habían sido desplazados a las montañas por razones del conflicto interno. Bueno, pues mire, la experiencia es muy, muy dura, porque entre desplazados y refugiados, nosotros teníamos en aquel tiempo aproximadamente 200,000 personas. Pero quiero decirles que eran 200,000 personas que estaban el 100% en condición de extrema pobreza y en unas circunstancias horribles en términos de su sobrevivencia, unos en las montañas y otros en campos de refugiados en México. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Nos preparamos con crear SEAR, que era una comisión especial presidencial para tocar el tema de los desplazados. Creé FONAPAS, una institución encargada de ver, de agenciar fondos tanto del Estado como de ayuda externa para la definición de proyectos para esos refugiados. Se creó el Fondo de Tierras también. Empezamos a comprar tierra. Compramos un total de 20,000 hectáreas, como más o menos, creo que son como unas 500 caballerías. Y esas las empezamos a preparar para poder entregar como un bien de trabajo y de capital a quienes iban a ser reincorporados a la vida normal. Nosotros también creamos bueno, no se creó, pero se puso en función de este trabajo al INTA, al Instituto Nacional de Transformación Agraria, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Desarrollo. Y se formó una comisión institucional para poder tratar estos temas. Se dotó de recursos, tanto al INTA como al FONAPAS y como al Fondo Nacional para la Paz, al Fondo Nacional de Tierras, para que se empezaran a preparar. Quiero decirles que en ese tiempo, hablar de 200,000 y preparar el camino de retorno y estabilización era como que si hoy estuviéramos hablando de 2 millones, porque la economía del país estaba muy maltrecha. Me había heredado casi 80% de inflación en el anterior gobierno y la comunidad internacional no tenía ni los niveles de interés ni tampoco la disposición de ayuda. Sin embargo, yo había tenido una experiencia, y es que cuando era presidente del Consejo de Estado, un día visité un campo en donde estaban repatriándose algunos desplazados. Y quiero decirles que esa fue una de las impresiones más grandes que yo he tenido en mi vida. Llegar a ese campo, ver la gente con unos pedazos de trastes en la mano, esperando porque había un pick-up que tenía colgado una pieza de carne y ahí estaba repartiendo la carne. Pero era una cosa impresionante porque cuando el tipo retiraba el cuchillo de la carne venían las moscas. Cuando él volvía a acercar el cuchillo, las moscas se iban y cortaba el pedazo de carne que le estaba dando a cada uno de los refugiados. La gente estaba viviendo en unas ni siquiera champas, eran unas sombras, y estaban baja la sombra y todos estaban o hincados o sentados o acostados. La situación de los niños era tremenda. Se acerca un oficial que iba conmigo y me dice, mire,
Yo era presidente del Consejo de Estado y me dice, mire, fíjese que hay un niño que se está muriendo. ¿A usted no le importaría que usáramos el helicóptero para llevarlo a Cobán? Y le dije, no, denle, váyanlo a dejar a Cobán, yo aquí espero. Y entonces, cuando iban aterrizando el Cobán, el niño murió. Regresó y aquello fue realmente para mí una de las experiencias más fuertes de mi vida con lo que vi. Siempre dije que en el momento en que yo llegara a la presidencia iba a poner interés sobre esto. Entonces, como presidente ya, el 13 de noviembre del año 91, es decir, 10 meses de haber tomado posesión, yo firmé un acuerdo con la alta comisionada de Naciones Unidas para los refugiados que se llamaba la doctora Sadako Ogata, para iniciar el proceso de repatriación. Después, como habían una serie de dudas y mucha gente le metía en la cabeza a esta gente que no había respeto a los derechos humanos, yo hice una declaración de mi gobierno unilateral en la cual reconocía los acuerdos que se habían firmado con la URNG en el campo de los derechos humanos y me comprometía unilateralmente a cumplirlos. Esto dio mucha confianza nacional e internacionalmente porque se dieron cuenta cuál era la voluntad de nosotros. Finalmente, después de muchas negociaciones con lo que se llamaba la Comisión Permanente de Refugiados, que ellos se habían organizado y ya habían nombrado unos representantes para negociar con nosotros, y entonces se hizo una comisión con ellos, hubo una comisión mediadora, y todo el equipo de gobierno, se llegaron a algunos acuerdos que en aquel momento me causaron problemas, pero no importa, los firmamos. Mucha gente decía que yo lo que estaba haciendo era importar a esta gente que eran comunidades en resistencia. Bueno, hubo una serie de factores ahí. Incluso llegamos a aceptar que el orden interno en todos los asentamientos que se iban a crear lo iba a proveer la policía, pero que nosotros íbamos a mantener periférico la supervisión militar por cualquier cuestión que ahí se pudiera dar. Realmente no estábamos creando un estado dentro de otro estado, sino que estábamos garantizando que no fuéramos a ser responsables de cualquier problema que hubiera internamente, pero también nuestro ejército iba a estar dando la seguridad y las garantías para el gobierno y el sector democrático del país de que esos no iban a convertirse en centros de subversión. La verdad es que tuvimos suerte y tuvimos un gran apoyo de Dios y de la ciudadanía, porque el acuerdo, después de que se firmó en octubre del año 92, empezó a operar en principios del año 93, en enero. Y ahí pues ya empezaron a entrar grupos primero de 1,500 en 1,500 y ahí empezamos a darnos cuenta de las graves responsabilidades que teníamos. No que fuera una sorpresa para nosotros, pero en cierta forma hubo problemas que tuvimos que improvisar, cómo los íbamos a tratar a pesar de toda la preparación que se había hecho. Por ejemplo, muchas de las personas que estaban regresando no tenían claro ni de dónde eran y tampoco tenían claro cuál era su nombre y mucho menos su edad o fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros para poder darles a estas personas una identidad? Porque ¿qué? Si a nosotros ellos nos los traían registrados con un nombre que ni era el de ellos y que había sido puesto, pero eso estaba bien para un campo de refugiados o para un desplazado en la montaña.
pero cuando iban a regresar a sus comunidades no podían regresar sin nombre. Además, preveíamos que muchos de ellos, usando cualquier nombre, podían reclamar parcelas que eran de la propiedad de su familia. Entonces necesitábamos nosotros tener la certeza medianamente posible de cómo íbamos a tratar ese problema. Y se empezó a trabajar en eso. Eran personas que no tenían ni un pedazo de cédula, eran personas que no tenían un recibo de luz, eran personas que no tenían un acta de nacimiento. Entonces se tuvo que hacer un procedimiento administrativo a través de testigos, de ir reconstruyendo todo aquello que había sido realmente catastrófico, porque incluso en muchas de las áreas en donde ellos iban a ser reemplazados, había habido una quema de los libros, de los registros. Se le atribuye esto a la guerrilla y esto pues nos perjudicaba más, y quiero decirle que a ellos también les perjudicaba mucho más. La identidad estaba sumamente difícil. Entonces, ¿qué era la única cosa que nosotros teníamos? Era saber de dónde eran para poder planificar su repatriación. En la actualidad, con los emigrantes es diferente. ¿Y por qué es diferente con los emigrantes? Porque el emigrante, si viene bien definido, tiene su nombre y apellido, tiene un récord, tiene una ubicación de dónde sale, una ubicación a dónde va, se conoce cuáles son sus vínculos familiares, es decir, el hecho de la referencia es más fácil que en el caso de los refugiados. Eso no quiere decir que eso no tenga problemas. Sin embargo, es importante que se tomen las medidas pertinentes para solventar todos estos problemas. Pero lo principal en el caso de los refugiados era las condiciones de salud en que llegaban. Nosotros teníamos equipos médicos, odontológicos, que estaban en las fronteras recibiendo a uno por uno de los emigrantes y haciéndoles un chequeo. Si había que recetarles algo o si había que ver cómo se renutrían o cómo se rompía la desnutrición profunda que algunos niños tenían. Todo esto era fundamental. Luego, como les decía, el aspecto de la identidad. Después, cómo se les iba a dar alguna disponibilidad de recursos, porque esta gente sí venía absolutamente limpia. Algunos traían un par de frazadas, un par de trastes o un radito de transistores. Era cosa de miseria absoluta. Luego, hay un problema, y es los conflictos que se podían generar con la presencia de ellos. Había muchos de ellos que tenían tierras y que habían sido ocupadas por otras personas. Entonces teníamos que prever cómo íbamos a hacer para que esta gente llegara a tener ocupación legal de las tierras que tenía en posesión, pero no habían títulos. Simple y sencillamente era una cuestión de costumbre, era una cuestión de honorabilidad. Entonces, todo lo que se trabajó en los planteamientos de carácter social, económico, laboral, era fundamental. Con el caso de la emigración es un poco diferente, porque esta gente es mucho más definida y tiene una profesión o tiene un oficio o conoce un trabajo, y esto lo hace muy diferente. Pero eso no quiere decir que a estas personas no tengamos que tenerles en Guatemala una forma de que ellos puedan vivir decentemente, que se puedan incorporar nuevamente a sus comunidades y que puedan trabajar para cumplir sus necesidades. Yo digo, mis queridos amigos, que los guatemaltecos sí podemos hacer las cosas. Lo hemos demostrado. Imagínense usted que con el programa que nosotros
montamos sin una ayuda significativa del exterior, con recursos guatemaltecos, en el momento en que estábamos en una situación económica difícil, nosotros pudimos propiciar la repatriación de casi 44,000 personas. Ahora contemos a esto adicionalmente la cantidad de desplazados que tuvimos que abrirles poco a poco espacio en sus comunidades y ayudarlos a reconstruir sus hogares y a darles la asistencia primaria. Muy diferente a lo que se tiene actualmente. Pero yo creo que los guatemaltecos lo podemos hacer. Si el año entrante entraron 61,000, este año yo no sé cuántos puedan llegar, pero creo que hay modos y formas de prepararse si lo hacemos con tiempo y con buena voluntad. A mí me tocó también históricamente ser quien coordinó toda la planificación de la emergencia en el año 76, cuando el terremoto. Y a mí me conmovía y me hacía llorar ver la forma como el pueblo de Guatemala entero se volcó a apoyar a todos los que habían sufrido inclemencia por el terremoto. Yo tengo confianza en el pueblo de Guatemala y sé que si hay una orientación adecuada por parte del gobierno, esto se puede lograr. Yo quiero decirles, cuando yo empecé a recibir a los refugiados, les dije, y es parte del discurso que voy a publicar para que históricamente se sepa cuál fue nuestra posición. Pero les dije hoy, al haber firmado este acuerdo, lo hago como representante de la unidad nacional, como testigo de calidad, porque esta declaración constituye un público reconocimiento a la voluntad del pueblo de Guatemala por la paz. Queridos hermanos refugiados, les dije, bienvenidos a su Guatemala. Muchísimas gracias por ese corazón patriótico y esa fe que ustedes han puesto en estos guatemaltecos, que hoy les damos un abrazo fraternal. La confianza en que juntos podremos constituir un futuro mejor es nuestra. Creo que con ese espíritu el pueblo de Guatemala tiene que prepararse a un hecho que no está a nuestro alcance poder evitar, porque se va a dar por razones políticas, sociales y económicas de los Estados Unidos. Pero los guatemaltecos tenemos capacidad de enfrentar con dignidad este reto. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.